o sea, van a ir, si quieran ir, no es obligatorio, pero estaría bien encontrar los 9 cuadrantes están analizándose. Nosotros ya habíamos hablado de los motivos de consulta, varios de ellos, como la disfagia, habíamos hablado de la dispepsia, habíamos hablado de vómito, náusea, y el tipo de vómito que puede tener, y algunos motivos de consulta. Uno de ellos es el dolor abdominal. Ustedes ya lo hemos detallado más no poder. Otro motivo de consulta son las diarreas. Para mí es un tema más de semiología, tiene que ver con la fisiopatología, tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Tiene que ver con infectología, porque está más relacionada con temas infectológicos a nivel gastrointestinal. Otro tema importante es la ictericia, ¿no? Y pónganle los compañeros que están en clase ahora, de los 4 pacientes que solamente tienen ahora, uno tiene ictericia, ¿no? Uno está con bilirrubinas elevadas. Entonces, al margen de ello, así como les decía, un tumor de esófago, un tumor mediastinal puede producir una disfagia, sólidos, líquidos, etc. Sólidos sobre todo, en un paciente, hay ese paciente. Ahora, como les digo, la ictericia, la pigmentación amarillenta, antes había bastante, ahora hay menos, pero hay todavía en pacientes. O sea, siempre van a tener este tipo de pacientes, diarrea, constipación, el dolor abdominal y la ictericia. Si nos abocamos a lo que es la ictericia, esa es la pigmentación amarilla de las mucosas y de la piel, ¿no? Y esta se va a producir por elevación de la bilirrubina. ¿Cuánto es el valor normal de la bilirrubina? Ahí. 3,5. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya. La total. De 8 a 10. A 10. Sí. El paciente está con cuánto también. 20. Normal de 0.2 a 1 miligramos por decilitro. 1, ¿no? Bajamos 1,2 a hacer 1 miligramos de CD, ¿no? Ya has debido confundir ya en otras formas de interpretación, están 10, pero no es miligramos, tiene otros niveles de cuantificación. De todas maneras, no tenemos generalmente en literatura y demás son 1 miligramo. De esas, un porcentaje 0.8 y 0.2 son las bilirrubinas indirecta y la bilirrubina directa, ¿no? A la inversa, directa e indirecta. Entonces son las diferentes bilirrubinas que se van presentando en el paciente, ¿no? La total es la suma de la indirecta y de la directa. La directa, póngale 0,2 miligramos de cilindro, más o menos así, y 0,8 la indirecta miligramos de cilindro. En total, 1, ¿no? 1.2 está bien, no pasa nada, está listo, ¿verdad? Está listo, normal. Pero arriba de 1.5, ya pensar en que ese hígado o algo de la parte metabólica de la bilirrubina está fallando. Entonces, este es el valor normal de la bilirrubina. Cuando esta se eleva, tiene diferentes valores. O sea, un valor de 2 miligramos va a estar elevado en la sangre, pero muchas veces no se va a ver ni en las mucosas ni en la piel, menos, ¿no? Un valor de 3 a 4, póngale, general ya se nota en lo que son las escleras, ya se nota en la mucosa sublingual, incluso en los deditos, ya se va notando, ¿no? Y arriba de 5, obviamente la piel ya va a estar histérica, el paciente, entonces más o menos, si bien no es estricto para cada paciente eso, se va elevando de esa misma manera que también se va manifestando, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor normal y la característica de lo que es la bilirrubina. Pero ¿de dónde se forma? Y algunos datos ya les expliqué esta situación de dónde aparece la bilirrubina. Y tenemos que clasificar a la ictericia
en tres grandes grupos posibles de causas de ese tipo de enfermedad. Una de las primeras tiene que ver con el tema del metabolismo de la bilirrubina, ¿no? ¿De dónde aparece la bilirrubina? Pregunta para ustedes, ¿de dónde aparece? ¿De dónde aparece? ¿De qué? ¿Dónde conservarlo? Ese deben saber. Y se acuerdan de ese dibujito, ¿no? Sí. ¿De dónde aparece la bilirrubina? Póngale, tenemos vasos sanguíneos. Eso es solo un esquema, por ejemplo. No es algo oficial. Así como en el corazón es un esquema. Y en los vasos sanguíneos tenemos lo que son glóbulos rojos adentro. Estos glóbulos rojos son discos hipóncavos que tienen un tiempo de vida de 30 a 120 días. Esos glóbulos rojos en un cierto momento se destruyen, ¿no? O en el vaso, ¿no? En el vaso empiezan a destruirse estos glóbulos rojos. Y al destruirse un glóbulo rojo, está liberando complejos o está liberando componentes, el componente M y la globina. La globina es una proteína, nada que ver. Pero el componente M tiene lo que es el hierro, tiene lo que es la bilirrubina. Entonces, al tener lo que son esos componentes como la bilirrubina y el hierro, por ejemplo, esa bilirrubina que ha aparecido aquí es a través de complejos enzimáticos como la bilirrubina reductasa, es transformada en bilirrubina indirecta. ¿Por qué le llaman indirecta? Porque esta bilirrubina es liposoluble, o sea, es prácticamente una grasa, no se puede mezclar con el agua, entonces no lo puedes orinar prácticamente, porque no lo puedes mezclar con la orina, no se puede mezclar. Y primero esa bilirrubina tiene que ir por la circulación sanguínea a lo que es el hígado. En el hígado sufre el proceso de glucuronización, que es el metabolismo de la bilirrubina, que se va a convertir de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Una vez convertida en bilirrubina directa, esa bilirrubina directa a través de la bilis, con la bilis ahí está mezclado, sale por la vía biliar para ir por la vía biliar del codéloco hacia la segunda porción del duodeno, hacia el intestino, para que cuando el paciente empiece a comer alimentos, estos puedan digerirse gracias a esas sales biliares, gracias a la bilis. Entonces, pueden digerirse estos tipos de alimentos y al hacer eso, además de ello, las heces fecales se tintan de color marrón, ¿no? Ese es marrón y eso es lo normal. Y eso va haciendo tu fecal, ¿no? Entonces, parte de esa bilirrubina o esa bilirrubina directa aquí se va a reabsorber por un metabolismo de las bacterias que van a tener ahí y se va a volver a reabsorber a la circulación sanguínea y ahí es donde se va a eliminar como urobilinógeno, ¿no? Nos aparece en la orina muchas veces urobilinógeno positivo, ¿no? Entonces esto significa que están absorbiendo demasiado esa cantidad o hay demasiada cantidad de bilirrubina a nivel del tracto intestinal. Entonces, de esa manera, en forma de urobilinógeno, es eliminado por lo que es por los riñones, la vejiga y la orina. Es eliminado por ese sistema excretor. Entonces, ese prácticamente sería el metabolismo de lo que es la bilirrubina, ¿no? Así a grandes rasgos, porque después, en fisiopatología tienes que hablar de las ¿qué es la glucuronización? O sea, las fases de la glucuronización, lo mismo con la bilirrubina,
¿no? Entonces, todo eso hay que hablar a detalle, ¿no? Dónde se va el hielo, dónde se va a unir la bilirrubina, qué pasa con esa bilirrubina que no se une, sigue circulando. Entonces, eso es netamente fisiopatología. Pero para la semiología quiero que me entiendan solamente este circuito, ¿no? Al tener este circuito entendido, un paciente que tenga ictericia o las bilirrubinas elevadas, debemos ir a pensar en 3 grandes posibilidades de problemas. Uno, que sea una ictericia prehepática, la que está antes del hígado, ¿no? Esa es la circulación. Una ictericia de origen hepático. Para Sánchez Mora va eso, porque mañana vas a ver ese paciente. Porque eso ustedes pueden practicar en pacientes cuando vayan a clase. Y una ictericia post-hepática. Entonces ahí tengo mis 3 tipos de ictericia, ¿no? Una pre, una hepática y una post-hepática, en la cual tienen diferentes etiologías y diferentes formas de tratar a este tipo de pacientes, ¿no? Al tener yo glóbulos rojos que se vayan a destruir con facilidad, ¿no? Puede producir una anemia, y eso es una anemia cuando se destruyen antes de tiempo los glóbulos rojos en buena cantidad. Esa es una anemia hemolítica, y las causas de una anemia hemolítica son varias también, ¿no? Varias. Entonces, obviamente, si tenemos una anemia, vamos a tener lo que es un descenso de la hemoglobina. El valor normal de la hemoglobina es Chorini. Es a 16 en hombres y mujeres de 11.5 a 11.5. Esos son los valores relativamente normales de la hemoglobina. Recuerden que para hacer anemia yo no miro los glóbulos rojos muchas veces. Miro directamente la hemoglobina, que su compañero ha dicho los valores normales, y el hematocrito, ¿no? El hematocrito, cuyos valores normales igual tienen que saber, ¿no? Entonces, cuando hay un descenso de esto, ya estamos considerando un paciente con anemia. Ya se trata de un paciente con anemia. Y cuando tenemos mucha destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué pasa con la médula ósea? ¿No? Va a tener una biopsia de médula ósea, pero no sé si es el grupo, creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Quiénes fueron a ver esa biopsia de médula ósea o de otro grupo? Donde sacaban un pedacito del hueso sacro y eso lo mandan a analizar, ¿no? Han visto incluso la llaga, el accidente, no ha querido hacer, ¿no? Esa es una biopsia de médula ósea. Sacar un pedacito de prácticamente un hueso que produce mayor cantidad de sangre, en este caso de los cuantos del sacro, ¿no? Sacamos un pedacito y mandamos a analizar. Pero ¿qué pasa en este paciente en el cual se está destruyendo los glóbulos rojos? Empiezan a elevarse las células jóvenes. ¿Por qué? Porque al no haber glóbulos rojos maduros, la médula ósea manda a los jóvenes, ¿no? Lo mismo que en una guerra. Si tenemos una guerra y los glóbulos rojos están afectados, los mayores están muriendo, ¿a quiénes van a mandar? A los jóvenes, ¿no? Vayan a la guerra, ¿no? Como en la guerra, de 14 años, 13 años, a la guerra, ¿no? Entonces lo mismo pasa en esta situación. Y esos glóbulos rojos jóvenes se llaman los 5, ¿no? Esos son los glóbulos rojos jóvenes, cuyo valor normal no debería pasar 3% o 4%, incluso en algunas literaturas, del total de los glóbulos rojos, ¿no? Y te lo ponen en el laboratorio. Reticulocitos 1%, está bien. Reticulocitos 3%, está bien, ¿no? Pero si te ponen 5, 7, 9, ya está pues elevado. Algo está pasando con esa sangre, ¿no? Entonces eso se eleva en este tipo de anemias, ¿no? Aumenta más del 4% de reticulocitos, o sea, más del total de todos los glóbulos rojos, máximo debe ser 4%. Pero si se eleva más, algo ha pasado. Entonces, en la anemia hemolítica o en cualquier tipo de anemia se van a elevar lo que son los reticulocitos.
Al margen de ello, hay pruebas para ver el anticuerpos y demás. No vamos a entrar mucho en ese detalle, pero al margen de ello se va a elevar la bilirrubina indirecta. Esa es la que se va a elevar. Entonces, si un paciente les llega y tiene una ictericia, está amarillo el paciente, ustedes ya saben lo que es la ictericia, ¿no? Amarillo el paciente, lo primero que voy a hacer es analizar semiológicamente, pero con un laboratorio, si tengo elevado la indirecta, la hemoglobina baja, el hematocrito bajo, los reticulocitos elevados, ya está, ¿no? Es una causa prehepática, la enfermedad, y seguramente tengo que pensar en por qué se están destruyendo mis glóbulos rojos. Entonces, de esa manera logro adentrarme a lo que es la hematología y logro investigar malaria, parásitos, otras enfermedades autoinmunes que se destruyen los glóbulos rojos, el tema del vaso, o sea, todo eso lo voy a analizar, ¿no? Pero ahí tienen una forma. Vamos al siguiente, hepático. Enfermedades que degeneran el hígado, la cirrosis, la hepatitis, ¿no? Que logran dañar lo que es el hígado, las metástasis hepáticas, ¿no? Diseminación de cáncer a hígado, ¿no? Las enfermedades autoinmunes. Cuando hablo de autoinmunes, es un anticuerpo mío que debería protegerme, me está atacando a mí, ¿no? O sea, yo me estoy autolesionando con mi mismo anticuerpo. Entonces, de tal manera que al tener alguna de esas enfermedades, el hígado empieza a fallar. Y el hígado, ¿qué va a pasar con él cuando empieza a fallar? ¿No? Indiferentemente de los signos, síntomas, hipoglicemia, alteración del sensorio, o sea, va a estar desorientado el paciente, todo eso, indiferentemente se va a elevar tanto la bilirrubina directa como la indirecta. O sea, la bilirrubina indirecta elevada, la bilirrubina directa elevada, casi por igual, ¿no? Los dos. Pero el hígado produce ciertas enzimas, ¿no? Estas son las TGO transaminasas, ¿no? TGP. Y estas normalmente deberían tener un valor hasta 40 unidades internacionales, ambos. Pero cuando llegan a elevarse 2 o 3 veces ese valor, ya estamos pensando, tenemos que pensar en que el hígado es el problema que está causando, en el cual se está causando el daño. Entonces, si yo tengo ictericia en un paciente y le hago un laboratorio y veo estos dos elevados y las transaminasas elevadas, obviamente tengo que pensar el problema principal es el hígado. Y ahí tendré que investigar, pedirle hepatitis, pedirle ecografía y demás, ¿no? Vamos a la siguiente, la poshepática. En la poshepática ya la bilirrubina ya se ha metabolizado, está ahí, directo, ¿no? En forma directa. Al estar metabolizada y al estar en forma directa yendo ahí, puede haber una piedrita en la vesícula, una litiasis vesicular, una coleritiasis, y esa piedrita va a migrar afuera y se convierte en una colerolitiasis, ¿no? Y puede llegar a obstruir lo que es esa vía biliar, y al obstruir no va a dejar pasar la bilis, y no va a dejar pasar por ende la bilirrubina directa. Y por medio de la misma circulación sanguínea, esta bilirrubina directa es como si estaría regurgitando hacia atrás y se va a ir a la sangre, ¿no? Y va a circular en la sangre. O sea que la ictericia de una causa poshepática va a elevar lo que es la directa. La indirecta va a estar dentro de lo normal, un poquito elevado tal vez, pero la que más se va a elevar es la directa, ¿no? Entonces, además de ello, si estamos hablando de la vía biliar, estas células que tenemos ahí producen lo que son enzimas, ¿no? Una de ellas, la fosfatasa alcalina, y esa tiene un valor hasta 150. Y cuando pasa de eso, hay algo en las células de la vía biliar, algo en la pasada. También está la gamma glutamil transpeptidasa, que también se logra elevar. Al tener esos dos elevados más la directa, ¿cuál es la causa de mi ictericia? Es una poshepática. Obviamente, le voy a pedir ecografía para confirmar dónde está mi obstrucción, o si es al tener una
obstrucción, ¿qué va a pasar con esa vía? Se dilata, así como en los riñones producen hidronephrosis, esa produce dilatación de la vía biliar más de 6 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, al tener esa dilatación, ya pensar en que algo ha pasado para que se pueda dilatar así, y el problema está a ese nivel. Eso es en la parte también algo de relación con la fisiología o fisiopatología. Vámonos a la clínica. Cuando hablamos de clínica, se viene un paciente con ictericia. Una pregunta que ustedes pueden hacerle es: las heces fecales, las heces, ¿de qué color son? ¿Blancas o normales? Si el paciente les dice son normales, doctor, tienen el mismo color, no hay nada de raro ahí. Entonces el problema tal vez no sea una cosa hepática. ¿Por qué no sea? Porque si nosotros en la cosa hepática vemos que hay una obstrucción, no pasa la bilis, las heces ya no salen de color marrón, salen blancas, a eso sin coloración, o sea, apódico. A eso se llama apódico. En ese paciente, también por el tema de la bilirrubina que va a regurgitar y va a ir a la circulación sanguínea, se va a ir a eliminar ¿por dónde? Por los riñones. Y el paciente va a orinar como té tinto, café tinto oscuro. A eso se llama coduria, ¿no? Está orinando tinto, ¿no? Entonces mañana seguramente el compañero Sánchez va a decir: y está haciendo baño, se ha fijado si son blancas lo que está haciendo caquita, se ha fijado si es blanco, se está haciendo una heces, y está orinando. ¿Cómo es la orina? ¿Por qué no lo sonda ese paciente? Debe ponerle sonda, no le digo al doctor. Ponga su sonda y le sugiera: si mañana por ejemplo, glucosamina y va a estar orinando full seguro. Entonces a ese paciente tú le puedes preguntar si está orinando oscuro o no está orinando oscuro. Entonces con esos dos síntomas, te dice: sí, doctor, no estoy haciendo las heces de color marrón, son blancas, y estoy orinando tinto oscuro, entonces me voy a que la causa probable pueda ser obstructiva, y obviamente voy a ir dirigir por mi semiología hacia ese lado. Pero si el paciente me dice: doctor, estoy volviéndome amarillo, me da mareos, no, tengo mucho sueño, tengo mucha astenia dinámica, no les va a decir, ¿no? Les va a decir: tengo mucho desgano y decaído, sueño, no puedo poner atención, y estoy medio amarillo pero blanco, o sea, una mezcla entre palidez e ictericia. Entonces ahí, si le dices al paciente, tienes que pensar en una anemia o en una ictericia prehepática, ¿no? Prehepática. Obviamente, si les dice: doctor, me voy amarillito, y ustedes revisan el antecedente del paciente, había sido alcoholista crónica o alcohólico, o había tenido hepatitis unos meses antes, o tiene hepatitis en la actualidad, o algo de alguna enfermedad autoinmune, y ya sabes como antecedente eso, tienes que pensar nomás pues en un problema del hígado. O se ha tomado paracetamol y está tomando cantidades importantes, está produciendo hepatopatía, entonces, o medicamentos que producen daño del hígado. Ustedes ya están leyendo fármacos, no hay medicamentos que producen daño del hígado, entonces muchos de ellos elevan lo que son las bilirrubinas igual, ¿no? Entonces ahora es ir por el antecedente más que por la pregunta de semiología o de signos síntomas, ¿no? Sino más por el antecedente. Entonces de esa manera yo puedo semiológicamente decir: parece más una prehepática, parece más una hepática, parece más una poshepática, ¿no? Semiológicamente yo puedo definir eso. Y luego dependiré pues laboratorios. En los laboratorios dependiré todo esto para ir descartando, y dependiré una ecografía para ver el hígado y la bilirrubina. Y nada más, con eso ustedes ya pueden definir la etiología. Si es un problema de la sangre, hay que determinar las causas también, ¿no? Pueden ser otras cosas claras también, parásitos autoinmunes y demás. Si es el hígado, deben tratarlo con hepatoprotectores, ver la causa igual por la cual está produciendo el daño hepático. Y si es postrenal, será una piedrita, será
Ya se viene el término. Cuando se contrae o cuando disminuye la luz del colédoco, ¿no? Eso puede conllevar que también sea dificultoso el paso de la bilis y a generar lo que es una ictericia de tipo posthepática o directa. Entonces, desde que ver eso, analizar qué está pasando. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con cáncer? A veces son problemas de tumores aquí que van comprimiendo esa vía biliar y por eso empieza la ictericia posthepática, ¿no? Pero también hacen metástasis y producen la hepática. Pero también los quimioterápicos pueden producir anemia, destruir los glóbulos rojos en medida y producir la prehepática. Por eso, para mañana, su compañero va a definir de un paciente cuál es su ictericia, ¿no? Cuál tipo de ictericia tiene, ¿no? Esa es la semiología, así facilita, digamos, o sencilla para que ustedes puedan analizar. No vamos en profundidad en fisiopatología, no en un sentido ahí. No, más me interesa ese mecanismo por el cual la bilirrubina indirecta se va a convertir en directa y se va a eliminar, ¿no? En todo caso, para esto, para todo esto, ya yo tengo que haber hecho los estudios, además de haber hecho las preguntas de rigor, tengo que hacer también pues, los estudios y analizar toda la situación, el contexto. Y actualmente los pacientes no solo son pues, problemas de estrés, tienen otros problemas más, ¿no? Tienen otros más, que puede ser una mezcla de ambos, y una diabetes, tiene hipertensión, tiene, qué sé yo, un ACV, artritis reumatoidea con medicamentos, pues, todos esos detalles también se tienen que revisar, ¿no? Fácil de para un médico, uno solo de los síntomas aparezca, o el ictericia aparezca y ya, ¿no? Entonces, ese cuadrito apréndanselo bien, porque vamos a hacer casos clínicos para que puedan analizar los términos. Esta es para una obstrucción del colédoco. Es sangre, porque la sangre va a estar el oxígeno, todos los nutrientes, y al esperar eso, nuestros órganos se alimentan de eso y tienen su metabolismo. Pero al no tener suficiente cantidad de oxígeno, glucosa y demás, exigen, mediante vías y demás, el corazón empieza a mandar más sangre. ¿Qué hace? El corazón lata más rápido, más rápido. Y en un momento dado, si el corazón está afectado, puede producir una insuficiencia cardíaca. Pero de un inicio va a producir taquicardia. Y esa taquicardia, obviamente, en una persona joven y demás, solamente va a ser taquicardia. Pero en una persona adulta con corazón grande, o que tenga una cardiopatía, va a producir lo que es una insuficiencia cardíaca. Entonces, esos son los detalles que, bueno, pueden producir alteraciones en el corazón. Pero con una anemia va a tener más taquicardia, va a sentir más rápido el corazón, ¿no? A pesar de que haya menos síntomas. ¿Alguna otra pregunta de eso? No, la anemia no tiene nada que ver con la leucemia. Pero igual Puede haber similitud en ambos, pero la anemia, por lo general, tienes que tratar la etiología, deficiencia de alimentación, no estás comiendo bien. Factor intrínseco de deficiente, o sea, a nivel de la célula gracias no se produce ciertos factores que ayudan a ingerir la vitamina B12. Y eso se limita porque no hay materia prima para producir glóbulos rojos. Entonces, tienen diferentes tipos de anemia, depende de eso. Pero por lo general, una anemia no se va a convertir en una leucemia. A la inversa, una leucemia sí puede tener una anemia, porque la leucemia va a ser afectado también lo que es la médula ósea. Y al afectarse la médula ósea, se va a ver afectado glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, esa sí puede ir ayudado o llevado a una anemia. a las dos, entonces, doctor, se tiene que sacar sí, lo que dijo de aquí, de ese huesito, para mandar a hacer al laboratorio. ¿Allá? Y en la leucemia igual. En la leucemia sí tienes que sacar. Y el de la médula ósea y de la sangre propia, ¿no? Sanguíneo. Pero en esta no hagan. A menos que piensen en una enfermedad de la sangre que sea muy
deja de manejar y un hematólogo todo eso, ahí les pides una biopsia número 2, el hematólogo lo hace. No lo haces tú, no lo hace nadie más, no lo hace el médico general, ni el cirujano, puede hacerlo, digamos, pero lo hacen más los hematólogos. Tienes una enfermedad rara o una enfermedad que está sospechada por una compañera de la leucemia, al margen de la anemia tiene leucemia más, ¿no? Pero por lo general no, la ictericia te va a estar destruyendo más bien los glóbulos rojos. Entonces, una enfermedad autoinmune es más probable que una enfermedad de cáncer. En cáncer, en las neoplasias, las células dejan de aparecer, los glóbulos rojos dejan de aparecer. Doctor, una coleoides siempre vinculada a una coledocolitiasis y a una estabilidad. No siempre va vinculada, porque puede haber un espacio por el cual pase la bilis y la coledocolitiasis sea ahí nomás, ¿no? Y entonces va a pasar la bilis, va a tener algo de apodia tal vez, o tal vez no tenga apodia, pero igual puede ser una coledocolitiasis, ¿no? Pero si mientras más obstruya ese piedrita el coledoco, obviamente la bilirrubina se va a elevar. Pero si no obstruye, puede ser ahí. ¿Y qué puede producir? Recuerden que el conducto pancreático está también así y puede producir lo que es una pancreatitis. Entonces puede haber otros problemas más severos, no siempre ictericia. No siempre va a estar asociado a eso porque es una coledocolitiasis. ¿Qué más tenían que preguntar? El motivo de consulta, vamos a ver varias modalidades de la consultación, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tienen ustedes el tipo de dolor. No se olviden que tienen que analizar siempre los tipos de dolor, no se queden con un solo tipo de dolor. O sea, si tienen algún problema de dolor, abdominal y demás, analícenlo, vayan a explorar, vayan a investigar y busquen el motivo del cual está doliendo el paciente. No se queden con que les duele y ya. Oigan esta frase, no se queden aunque le ha dolido, ya acabó todo, ¿no? Vayan y analicen por qué le está doliendo. Tienen que encontrar la causa. A veces les dicen, póngale analgésico, le va a pasar, ¿no? Y ese es el dolor cuando yo les llevo a la práctica. Les digo, dolor abdominal y nada más. O sea, tienen que describirme el dolor abdominal y además de eso, decirme por qué le está doliendo. Ustedes son médicos, ¿no? No solo van a describir, la descripción lo pueden hacer otras personas que no son médicos, que sean del área de salud, ¿no? Uno de laboratorio, un bioquímico, un fisioterapeuta, nutricionista. Me va a decir, si yo le enseño a Alicia, me va a decir, pero ustedes pueden hacer la diferencia con ustedes en que me tienen que decir la causa o el motivo del dolor, ¿no? Eso no quiere decir que hay que operar, ¿no? Ese es lo que les va a diferenciar para ser médicos de otros tipos de profesionales que no van a ser médicos, ¿no? Entonces, el dolor es algo importante y vuelvan a repasarlo, vuelvan a generalizarlo, porque eso también es pan de cada día en ustedes, ¿no? Ya vayan a neumología, dolor abdominal, problemas de corazón, dolor abdominal, problemas de riñón, dolor abdominal, problemas de, qué sé yo, incluso genitales o neurológicos como lentes, dolor abdominal, ¿no? Problemas hasta de mama que generan dolor abdominal. Entonces váyanse por ese lado de que el dolor abdominal es bastante común, ¿no? Tanto de reflejo como visceral, somático y demás, son bastante